¿Alguna vez has sentido que no puedes sacar a alguien de la cabeza? Quizás te sucede justo antes de dormir, cuando todo parece en calma, pero tu mente no lo está. Esa persona aparece en tus pensamientos, una y otra vez, como si su presencia estuviera entrelazada con la tuya de una forma que aún no comprendes. Puede que ni siquiera sea alguien con quien hablas a diario, pero ahí está, ocupando tus pensamientos más íntimos, invadiendo tus momentos de silencio. Te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué esta persona, de todas las que conozco, no deja de aparecer en mi mente? La realidad es que esto no es una simple coincidencia ni un capricho de tu subconsciente. Estos pensamientos tienen un significado más profundo, uno que va mucho más allá de lo que la mente racional puede explicar. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, descubrirás el verdadero significado espiritual de pensar constantemente en alguien. No solo entenderás lo que puede estar ocurriendo en tu interior, sino también cómo estas conexiones pueden estar guiadas por energías que trascienden lo físico. ¿Te imaginas qué podría pasar si logras comprender el mensaje detrás de esos pensamientos? La respuesta te sorprenderá. Antes de seguir, quiero que pienses en esa persona que no puedes sacar de tu mente. Cierra los ojos por un momento y visualízala. Lo que sientes ahora es clave, porque nuestras emociones son uno de los canales a través de los cuales el universo nos habla. Pero, ¿qué intenta decirnos el universo cuando envía a alguien de esta manera, manteniéndolo constantemente en nuestros pensamientos? Para entenderlo mejor, permíteme contarte una historia. Era una tarde gris de otoño, el viento susurraba suavemente entre los árboles y las hojas caían como si el tiempo mismo se ralentizara. Ana, una mujer de 35 años, estaba sentada en un café, mirando distraídamente a la gente en la calle. Desde hacía semanas se sentía inquieta, como si algo faltara en su vida. No era una falta de amor o recursos, sino algo más profundo, algo que ni siquiera podía expresar. Pero había un pensamiento constante en su mente, un viejo amigo de la universidad, alguien con quien no hablaba desde hacía años, y de repente no podía dejar de pensar en él. Ana trató de ignorarlo al principio, pensando que era solo un recuerdo pasajero, un juego de su mente con el pasado. Pero esos pensamientos persistieron. Cada día, sin importar lo que hiciera, la imagen de su amigo volvía a su mente. Era como si algo quedara pendiente, aunque no podía recordar exactamente qué. Finalmente, una noche mientras intentaba dormir, Ana tuvo una revelación, esos pensamientos no eran solo suyos, eran una señal, un mensaje que intentaba guiarla hacia algo que aún no comprendía del todo. Así es como funciona el universo. Muchas veces, esas personas que no podemos sacar de nuestra mente no están ahí por casualidad. Están ahí porque necesitamos aprender algo de ellas, algo que nuestras almas deben comprender. Quizás esa persona esté destinada a cumplir un papel importante en tu vida, o tal vez ya lo hizo, pero el ciclo no se ha cerrado a nivel espiritual. Todas nuestras conexiones y todas las personas que entran en nuestra vida tienen un propósito, y cuando alguien ocupa tanto espacio en nuestra mente, debemos preguntarnos, ¿qué me está tratando de decir el universo? En el plano espiritual, todo está conectado. Cada pensamiento, cada sentimiento y cada persona en nuestra vida tiene un significado y un propósito. Este tipo de conexiones, en las que pensamos constantemente en alguien, son especialmente poderosas. Tal vez esa persona esté experimentando algo similar, o tal vez ambos estén conectados en un nivel energético que no es visible a simple vista. Quiero hablarte de algo fundamental, la ley de la atracción.
Esta ley nos enseña que aquello en lo que enfocamos nuestra atención, en lo que pensamos intensamente, tiende a manifestarse en nuestra realidad. En otras palabras, nuestros pensamientos son energía, y esa energía puede atraer personas, situaciones y experiencias en sintonía con nuestras vibraciones. Si piensas constantemente en alguien, es posible que esa energía esté atrayendo a esa persona hacia ti, ya sea en el plano físico o espiritual. Pero aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. Pensar en alguien no siempre significa que debas acercarte a esa persona o buscar una relación. A veces, esas personas están en nuestros pensamientos para mostrarnos algo sobre nosotros mismos, para reflejar algún aspecto de nuestra vida que aún no hemos trabajado o comprendido completamente. Imagina por un momento que nuestra mente es como un espejo. Cada persona en la que pensamos es un reflejo de algo que llevamos dentro. Pensar constantemente en alguien puede ser una invitación a mirar dentro de ti mismo y reflexionar sobre lo que esa persona te está enseñando. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta persona sobre mí? ¿Por qué aparece en mi mente una y otra vez? ¿Qué lección o mensaje me está trayendo el universo a través de este pensamiento constante? En muchas tradiciones espirituales se habla de almas gemelas o almas afines, personas con las que compartimos una conexión espiritual profunda que trasciende el tiempo y el espacio. Puede que las hayas conocido en vidas pasadas o que estén destinadas a cruzarse contigo en esta vida para cumplir una misión conjunta. Otras veces, están ahí para enseñarnos una lección importante, aunque a veces dolorosa, pero necesaria para nuestro crecimiento. ¿Cómo distinguir si pensar en alguien es una señal del universo o una necesidad emocional no resuelta? Es importante aprender a diferenciar lo que viene del alma y lo que viene del ego. El ego busca control y validación externa, mientras que el alma busca evolución y conexión genuina. Cuando piensas constantemente en alguien, pregúntate, ¿este pensamiento me da paz o me inquieta? ¿Siento que hay algo que necesito aprender de esta persona o solo es un deseo de llenar un vacío emocional? El desarrollo personal y espiritual es un camino lleno de señales, y muchas veces esas señales vienen a través de las personas que aparecen en nuestra vida, ya sea de manera física o mental. Pensar en alguien constantemente es una oportunidad para profundizar en tu propio crecimiento, para hacerte preguntas que tal vez nunca antes te habías planteado. ¿Qué estoy buscando realmente en esta persona? ¿Qué parte de mí está buscando ser sanada o comprendida? Recuerda, el universo siempre nos está hablando. Cada pensamiento, cada emoción, cada persona que aparece en tu mente es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti y sobre tu camino espiritual. Si esa persona está constantemente en tu mente, no lo ignores. Reflexiona, medita y escucha lo que tu alma y el universo te están intentando decir. Llegados a este punto, puede que te preguntes, ¿qué debo hacer si no puedo dejar de pensar en alguien? Lo primero que te diría es que no te apresures a actuar. A veces, solo reconocer y aceptar que esa persona ocupa espacio en tu mente ya es suficiente para que el mensaje se revele. Puedes meditar sobre ello, escribir en un diario o simplemente observar tus pensamientos sin juzgarlos. A menudo, el simple acto de estar presente con tus pensamientos te da la claridad que necesitas. Pero si sientes que hay algo que necesitas decir o hacer en relación con esa persona, hazlo desde un lugar de calma y claridad. No actúes por impulso ni dejes que el ego te guíe. Recuerda que el objetivo de estas conexiones es siempre el crecimiento y la evolución. Si decides acercarte a esa persona, hazlo con el corazón abierto, con la intención de aprender y compartir, no de imponer o controlar. Y si decides no actuar,
eso también está bien. A veces, simplemente reconocer el significado espiritual de pensar en alguien es suficiente. Puedes soltar esos pensamientos con gratitud, sabiendo que has aprendido lo que necesitabas aprender. Porque, al final del día, el universo siempre está trabajando a nuestro favor, guiándonos hacia las personas y experiencias que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Eres de las pocas personas que tienen la capacidad de prestar tanta atención. Y si este video te ha ayudado a entender mejor lo que estás experimentando, me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez has pensado constantemente en alguien y luego te diste cuenta de que había un significado más profundo detrás de esos pensamientos? Tu historia podría ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Recuerda, las conexiones que sentimos no son casualidades, todo tiene un propósito. Cuando empezamos a prestar atención a esas señales, descubrimos que la vida nos guía siempre hacia algo más grande. Estamos juntos en este viaje, y cada paso que damos nos acerca más a la comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro propósito en este vasto universo.